Hola, somos alumnos de la mentoría de la Diplomatura de Ciencia de Datos y vamos a realizar la caracterización del comportamiento de los pasajeros regulares en el sistema de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Córdoba. Los alumnos son Mauricio, Luciano y Alejandro. El objetivo de este proyecto es realizar una caracterización básica y aplicar algunas técnicas de aprendizaje automático para modelizar el comportamiento de los usuarios. En esta presentación se aplicarán conocimientos referidos a las 5 materias principales de la diplomatura y para ello utilizamos dos datasets. Con el primer dataset realizamos análisis, curación, exploración y visualización de datos y aprendizaje no supervisado. Este dataset consta de los cortes de boletos de la ciudad de Córdoba para el año 2019, pasajero regular, con tarjetas que se usaron 20 veces o más por al menos 6 meses, el tipo de usuario es usuario común, y esto nos acotó la base de 164 a 40 millones de boletos en el año. Estos datos son pre-pandemia. El segundo dataset que utilizamos, realizamos aprendizaje supervisado y consta de los cortes de boletos para un mes, para un solo mes, el mes de mayo de 2022. El tipo de contratos fueron todos, el corte de boletos es para los días hábiles y eliminamos los boletos prestados y duplicados. Con esto obtuvimos 8 millones de boletos. Las dificultades que tuvimos fue el manejo de grandes volúmenes de datos, un trabajo colaborativo debido a las limitaciones de memoria RAM de Colab y que el dato a nivel de tarjeta y no a nivel de persona. Del análisis exploratorio y visualización, obtuvimos que las líneas troncales son las que mayor corte de boletos tienen. Y obtuvimos también un top 10 de líneas más utilizadas en 2019 y lidera la línea 60. Eh, el comportamiento de la demanda y su estacionalidad la pudimos visualizar por medio de un diagrama de tipo peine, donde vemos que cada uno de los dientes del peine representa cómo se distribuye el corte de boletos durante la semana y vemos cómo cae los fines de semana. También vemos cómo se distribuyen los cortes de boletos durante todo el año. A su vez, por medio de un gráfico de barras, pudimos observar de mejor manera cómo se distribuye la cantidad de viajes durante todo el año. Y pudimos observar también la franja horaria en la cual tuvimos los picos de corte de pasajes, siendo alrededor de las 7 de la mañana y el regreso se distribuye durante todo el día. Siguiendo con la exploración de datos, encontramos un dato referido al uso compartido de tarjetas, en donde nos encontramos con que en todo el sistema en general, el 8% de los viajes son pagados con tarjetas prestadas. Aquí encontramos diferentes comportamientos en función del día de la semana, de la franja horaria dentro del día y de la línea del colectivo, donde podemos destacar que sábados y domingos, así como los horarios de la noche y la segunda hora de la mañana, son aquellos momentos en donde más se comparte la tarjeta. Por otro lado, en cuanto a la línea de colectivo, encontramos dos variables. Una que está en primer lugar por Aerobús, en donde nos indica que son usuarios que no utilizan habitualmente el sistema, y por otro lado, vemos algunas líneas en donde podemos inferir que se trata de zonas humildes, en donde hay poco acceso a la línea, al sistema Redbus. En cuanto a aprendizaje supervisado, se nos dio la oportunidad de predecir el tipo de usuario. Para ello hicimos un trabajo previo de ingeniería y característica de las bases, reduciendo la información a nivel de tarjetas, es decir, por cada línea teníamos una tarjeta. Hicimos dos análisis. En el primero fue realizado sobre casi 700.000 tarjetas en 7 categorías, estaban distribuidas, y allí pudimos aplicar un solo modelo que predice aceptablemente bien qué tipo de usuario es el que se va a subir al colectivo, que fue Random Forest. Podemos ver que en función de la variable F1, los dos usuarios que mejor se definen son el usuario común y el VEG.
El segundo análisis se realizó excluyendo de la base al usuario común, en donde nos quedó un dataset de 164.000 tarjetas, un poco más del 20%. Lo primero que hicimos fue un análisis de las variables más influyentes de predicción, en donde nos encontramos con una sorpresa en que la principal variable es la cantidad inferida por el pasaje de vuelta, muy superior a la cantidad de ida, en donde nosotros esperábamos tener datos más parecidos. También en este caso aplicamos modelos de aprendizaje, pero pudimos obtener tres diferentes: regresión logística, árbol de decisión y random forest. Random forest, como podemos ver en el reporte, fue el que mejor predice con valores bastante aceptables de F1. Allí vemos que los usuarios BAM, BEG y VOS son los que mejor podemos predecir considerando nuevamente la medida F1. Bien, respecto del aprendizaje no supervisado, básicamente utilizamos el dataset de pasajeros regulares del año 2019. Se crearon 4 variables a nivel de tarjeta. Esto nos da un volumen de más de 118.000 tarjetas. Y para clusterizar o agrupar a las tarjetas proxy de los usuarios, utilizamos planteamos utilizar 4 variables. Una es el porcentaje de uso de las tarjetas en hora pico, otra es el porcentaje de uso de las tarjetas de los días lunes a viernes, el promedio mensual de viajes y el porcentaje de uso por corredor. Obviamente estandarizamos las variables y se aplicó la técnica de K-medias para encontrar el número de clústeres en el que se agrupan los pasajeros. Se puede apreciar, según el gráfico expuesto, que digamos, se produce un quiebre en la función de inercia en digamos, el nivel de 6 clústeres. Bien, los pasajeros se agruparon finalmente según el uso del servicio en hora pico, la cantidad promedio mensual de usos y el porcentaje de utilización de estos pasajes de lunes a viernes. Digamos, en función a los gráficos expuestos anteriormente, podemos observar o podemos describir las características de estos 6 clústeres. Por un lado su tamaño, en la segunda columna, y luego en las 3 variables utilizadas para realizar esta clusterización, obteniendo 6 grupos distintos. Fíjense que el grupo 0 se caracteriza por ser un grupo en el que se mueve en días hábiles, en horas no picos y con un uso alto del sistema. El clúster 1 se caracteriza por moverse también en días hábiles en el sistema de transporte, en horas pico y con un uso medio. Y así sucesivamente pueden ver el resto de los grupos. Notar que el grupo 1 y el grupo 4 pueden ser inducidos en caso de ser identificables estos usuarios, dado que estamos analizando, recordemos, tarjetas y no usuarios necesariamente. Estos grupos, el grupo 1 y el grupo 4, podrían ser inducidos a viajar en horas no pico con una rebaja de boleto en esa franja horaria, y también podrían incentivarse los grupos 1, 2 y 3 con una tarifa reducida para sábados y domingos. Y en los próximos pasos, en este tipo de estudios, podrían ser, con más tiempo, identificar posibles causas del préstamo de tarjetas, verificar la saturación de unidades. Para esto sería muy útil identificar el descenso del pasajero. Se podría analizar la hora exacta del corte de boleto, inferir el punto georreferenciado de ascenso de pasajeros para identificar las zonas de mayor demanda. Esto podría redundar en un cambio de recorrido de líneas cercanas. Y sería de gran ayuda contar con el dato de descenso del pasajero y analizar la incidencia del clima en el comportamiento de la demanda. Chao, gracias. Muchas gracias.